Buenas tardes, soy Leonel Cicelun Tábara y el día de hoy voy a hablar sobre mi trabajo final de investigación académica. Bueno, mi trabajo es sobre el impacto del COVID-19 durante la pandemia en educación, ciencia y salud mental. Bueno, teniendo el caso, el resumen, la pandemia del COVID-19 generó impactos significativos en distintos ámbitos sociales. Bueno, en este trabajo de investigación se abordó tres dimensiones esenciales afectadas durante las crisis sanitarias mundial: la educación, la ciencia y la salud mental, como dije principalmente. A través del análisis de fuentes confiables y actuales, se examinan los cambios, desafíos y avances surgidos en cada uno de estos campos. Asimismo, se evalúa cómo las transformaciones provocadas por el confinamiento, la digitalización y el aislamiento social afectando a estudiantes, investigadores y ciudadanos en general. La investigación sostiene que a pesar de los efectos negativos, inicialmente también se generaron oportunidades de innovación, colaboración científica y atención a la salud emocional. Estos tres argumentos sustentan la hipótesis del COVID-19, aunque fue una crisis global, permitido identificar fallas estructurales y proponer mejoras en sectores claves. Teniendo en cuenta las palabras claves que son el COVID-19, la educación virtual, salud mental, ciencia, impacto social y pandemia. Hablando de las abstract en inglés. Bueno, the COVID-19 pandemic and significant effect on various social dimensions. Research paper focus on the essential area after during the global crisis. Education, essential, mental health, trauma state analysis, Australian research sources. This study explored the Shanghai science projects in case fields, evaluation, homes, lockdown, digitalis, and socialist isolation affects students. Research and the general population. They reset arguments. They disperse. They uh, initi- initial negative impact to take pandemic also generate opportunity for innovation, essentially collaborating alliance the emotion will be taste treat arguments super they uh, participants type COVID-19. What's a global crisis in a horror identification of structural five five failure and state proposal of improvements in case sector. Keyword COVID-19 online education, mental health, essential social impacts, pandemic. Introducción. A lo largo de la historia, pandemias han desafiado la estabilidad de la sociedad, modificando sus estructuras, prioridades y modos de vida. La pandemia del COVID-19, iniciada en 2019, transformó profundamente el funcionamiento de los sistemas educativos, los procesos científicos
equilibrio emocional de millones de personas en todo el mundo. Bueno, es importante definir algunos conceptos claves para comprender el enfoque de esta investigación. La educación virtual, eh, entendida como la modalidad de enseñanza-aprendizaje mediada por tecnologías digitales, UNESCO 2021. Se convirtió en las principales alternativas ante el cierre de escuelas, la salud mental, definida por la OMS en el 2022. Como un estado de bienestar emocional y psicológico, se vio gravemente afectada por el confinamiento y la incertidumbre. Finalmente, la ciencia, entendida como el conjunto estructurado de conocimientos derivados de la observación y el razonamiento, más conocido como Tay-Lansen 2022, fue clave para dar respuesta a la emergencia. Esta investigación parte de la siguiente hipótesis. Aunque el COVID-19 generó impactos negativos inmediatos, también como impulsos de transformación positiva en la educación, la ciencia y la atención de la salud mental, permitido repre- reprensar la educación, la ciencia y la atención de la salud mental, permitiendo representar modelos tradicionales y fomentar avances necesarios. Bueno, en educación virtual, modalidad, disculpen, modalidad de enseñanza-aprendizaje a través de medios digitales. Salud mental, estado emocional y psicológico de una persona frente al estrés, la ansiedad y otros factores internos y externos. Ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemático estructurados. Contextualización, teniendo en cuenta durante mucho tiempo y los años del 2022 al 2021, el mundo vivió una de las crisis sanitarias más graves del siglo XXI, debido al brote del virus SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19. La rápida propagación del virus obligó a a los gobiernos a decretar eh, cuarentenas estrictas, cerrando fronteras, suspender clases presenciales y limitar las actividades económicas y sociales. Este contexto de emergencia global provocó una disrupción, disculpen, una disrupción sin precedentes en todos los niveles de la sociedad. En el ámbito educativo, más de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo dejaron de asistir a sus instituciones, lo que obligó a una migración apresurada hacia, hacia entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, esta transición dejó al descubierto la profunda desigualdad digital existente entre regiones urbanas y rurales, así como entre países desarrollados en vías de desarrollo. Eh, en cuanto a la ciencia, la urgencia por encontrar tratamientos, vacunas y respuestas frente a virus activo, una red global de cooperación científica nunca antes vista, se, compor- se comportaron datos, investigaciones y recursos en tiempo real, lo que permitió avances acelerados en el campo de la medicina, eh, biotecnología y salud pública. El desarrollo de vacunas a menos de unos años se convirtió en un hilo histórico. Paralelamente, la salud mental se vio gravemente afectada. Aislamiento social, el temor constante de contagio, el duelo por la pérdida de seres queridos y la presión económica generada generalmente y generó una crisis emocional en millones de personas. La presión, la ansiedad y el estrés
eh, posttraumatico y otros trastornos mentales aumentaron significativamente, lo que evidenció la falta de preparación de los asistentes de salud para atender este tipo de problemáticas. Bueno, teniendo un resumen, el contexto de la pandemia del COVID-19 no solo puso a prueba los sistemas de salud del mundo, sino también la capacidad de adaptación de los sistemas educativos, la resiliencia de la ciencia y la atención de la salud emocional de, de las personas. Este escenario constituye el marco clave para analizar los impactos reales y proponer una mejora sostenible en estas tres áreas fundamentales. Teniendo una justificación de mi investigación, bueno, este estudio es necesario porque permite analizar las formas críticas, las consecuencias de la pandemia más conocida como el COVID-19, entre tres pilares fundamentales del desarrollo humano: la educación, la ciencia y la salud mental. La emergencia sanitaria puso en evidencia no solo debilidades estructurales en estos sectores, sino también oportunidades de transformación que no deben de ser ignoradas. En el ámbito educativo, la migración repe- eh, repentina hacia las plataformas virtuales reveló profundas desigualdades en el acceso a la tecnología, especialmente en regiones vulnerables del Perú y América Latina. Analizar estos efectos resulta fundamental para diseñar políticas públicas que garanticen una educación equitativa y resiliente frente a futuras crisis que podía pasar nuevamente o por el transcurso del tiempo. Respecto a la ciencia, el avance sin precedentes en el desarrollo de las vacunas, así como la cooperación internacional entre instituciones educativas, disculpen, entre instituciones académicas y centros de investigación, no muestra importancia de fortalecer el funcionamiento científico, financiamiento científico y fomentar el acceso abierto al conocimiento. Esta investigación busca destacar el rol esencial de la ciencia como herramientas de respuestas frente a la emergencia global. En cuanto a la salud mental, el confinamiento, la pérdida de seres queridos y el colapso del sistema sanitario generaron una crisis emocional colectiva entre aspectos muchas veces minimizados. Debe ser eh, visibilizado y abordado con una estrategia de atención sostenible, especialmente en contextos educativos y familiares. Bueno, además, esta investigación no solo busca explicar lo ocurrido, sino también aportar al debate sobre cómo transformar nuestra institución para que esto mejore. Preparadas ante las futuras amenazas a través del análisis refle- reflexivo de los impactos del COVID-19. Se busca generar consecuencias, promover, mejorar estructurales y aportar soluciones sostenibles que beneficien a la sociedad en conjunto. Bueno, teniendo la enumeración de argumentos, eh, la primera son la pandemia que aceleró la transición hacia la educación virtual, generaron desafíos y oportunidades. Segundo, se produjo una colaboración científica global sin precedentes. Tercero, la crisis expuso la necesidad de priorizar la salud mental. Y por último, las políticas públicas se vieron obligadas a adaptarse rápidamente a nuevos escenarios.
Teniendo en cuenta mi desarrollo, como dije principalmente, la educación, digitalización y desigualdad. Ante la pandemia, el sistema educativo ya enfrentaba desafíos relacionados con el acceso y la calidad. Con la llegada del COVID-19, se produjo una migración forzada hacia plataformas digitales de enseñanzas según la UNESCO en el año 2021. El cierre de instituciones educativas es más de 190 países afectados, a más de un 90% de la población estudiada del mundo, agravando las desigualdades preexistentes. Estas afirmaciones puede tener una evidencia que la pandemia no solo alteró la forma de enseñar, sino que expuso una brecha digital profunda entre estudiantes con accesos a tecnologías e Internet de aquellos que no tienen. Este impacto exige representar un sistema educativo más incluso flexible y resiliente ante futuras crisis. Bueno, segundo, la ciencia. Respuesta rápida y cooperación global. Previo a la pandemia, los procesos científicos solían ser largos y sometidos a una fuerte burocracia. La urgencia provocada por el COVID-19 generó una movilización científica sin precedentes a nivel global. Como, como indica The Lancet, el año 2022, la pandemia ha demostrado que eh, la ciencia sin precedentes a nivel global, como indica disculpen, ha demostrado que la ciencia puede progresar rápidamente cuando los países y las instituciones comprenden un recurso, datos y resultados de forma abierta y coordinadas. Por ejemplo, confirmar que el conocimiento científico, cuando se libera de barreras institucionales, pueden responder con rapidez y efectividad. La producción de vacunas en tiempo récord representa un hilo que puede impulsar políticas de financiamiento sostenidos a la ciencia. Por tercero, también tenemos la salud mental, una crisis silenciosa y visibilizada. La salud mental había sido históricamente desatendida en las políticas públicas de muchos países. Con el confinamiento, el temor al contagio y la pérdida de seres queridos. Surgió una crisis emocional en gran escala. La OMS del año 2022 informó que los niveles de ansiedad y depresión aumentaron en un 25% a nivel mundial durante el año de la pandemia. Esta cifra demuestra la gravedad del impacto psicológico del aislamiento social. Sin embargo, también generó el avance del gobierno y organizaciones que comenzaron a tomar acciones específicas para atender este problema, visibilizando una dimensión que antes era ignorada. Teniendo en cuenta la política pública, improvisación y aprendizajes institucionales, la mayoría de países no contaban con protocolos sólidos para afrontar una crisis multidimensional como fue la COVID-19. La necesidad de actuar de forma rápida llevó a la inde- implementación de medidas ine- inactivas a la educación, eh, salud y economía. Bueno, como la señal de CEPAL del año 2022, los gobiernos de la región eh, debió adaptar sus políticas
educativas y salud para enfrentar una crisis multidimensional con muy pocos precedentes recientes. Este proceso evidenció tanto la falta de preparación como la capacidad de adaptación institucional. La experiencia adquirida debe servir como base para diseñar estrategias preventivas y mejorar la gestión de crisis futuras. Conclusiones. De la pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en la historia reciente de la humanidad, impactado de la forma de profunda y transversa en la educación, la ciencia y la salud mental. En el ámbito de educación evidenció la urgencia de cerrar las brechas digitales, de presentar modelos pedagógicos más inclusos y resilientes. En el campo de la ciencia mostró la importancia de la cooperación internacional en financiamientos sostenidos y de accesos abiertos al conocimiento y a la relación con la salud mental. Puso en evidencia una crisis silenciosa que históricamente había sido refregada a un segundo plano. Este trabajo incluye, a pesar de los desafíos y pérdidas humanas, la pandemia también representó una oportunidad para identificar debilidades estructurales y avanzar hacia sistemas más equitativos, preparados para innovadores. Los aprendizajes obtenidos debió ser aprovechados para fortalecer políticas públicas, garantizar el derecho a la educación y a la salud mental. Impulsar la investigación científica como pilar fundamental para el desarrollo sostenible del COVID-19 no solo fue una emergencia sanitaria, sino también una lección global sobre la necesidad de transformar nuestra institución y prioridades sociales. Teniendo en cuenta las referencias bibliográficas de las normas APA en séptima edición, eh, teniendo en cuenta, tengo planteadas unas preguntas que, como ven aquí, que es, ¿cuál es la relación entre cada argumento y las hipótesis planteadas? Bueno, las hipótesis planteadas en esta investigación sostienen la pandemia del COVID-19. Aunque generó impactos negativos inmediatos, también impulsó transformaciones positivas en la educación, la ciencia y la salud mental, permitiéndose representar modelos tradicionales y fomentar avances necesarios. Cada uno de los argumentos desarrollados en el cuerpo del trabajo respalda estas afirmaciones, teniendo en cuenta el argumento sobre la educación, el argumento sobre la ciencia, el argumento sobre la salud mental y el argumento sobre las políticas públicas. Primero voy a hablar sobre el argumento de la educación. Demuestra que a pesar de las dificultades generadas por el cambio abrupto a la virtualidad, también se abrieron oportunidades para innovar en metodologías de enseñanzas y visibilizar la desigualdad digital, lo que promueve usar necesarias en el sistema educativo. Segundo, el argumento sobre la ciencia. Respalda la hipótesis en evidencias como las pandemias estimuló una cooperación científica global que permitió acelerar procesos de investigación, especialmente en el desarrollo de vacunas, lo cual representa una transformación positiva en la forma de hacer ciencia. Tercero, el argumento sobre la salud mental. Aporta el respaldo de las hipótesis mostradas que si bien hubo un aumento de trastorno emocional, también se generó mayor conciencia social y política sobre su importancia, lo que pudo llevar políticamente más integrales y humanizadas. Cuarto, el argumento sobre las políticas públicas.
Apoya, apoya la hipótesis al mostrar que los gobiernos, aunque inicialmente reaccionaron de manera improvisada, ya que no tenían un conocimiento previo en el caso de esa crisis que tuvimos en los años 2021-2022 sobre el COVID-19. Los gobiernos, aunque no tuvieron eso, como dije, lograron adaptar servicios esenciales y aprender las crisis, lo que representa unas oportunidades para mejorar la gestión pública en el futuro. Bueno, en conjunto a estos argumentos que les acabo de decir, sostenibles, la pandemia más allá de su impacto negativo, fue también un punto de inflexión que generó aprendizajes de avances en sectores fundamentales. Bueno, teniendo en cuenta mis preguntas que les diré y respuestas respondidas por mí, la primera pregunta que viene al cabo es, ¿cuál es la contribución de mi investigación a la comunidad académica universitaria? Bueno, lo que yo digo, esta investigación contribuye a la comunidad académica universitaria al ofrecer un análisis in- interdisciplinario y reflexivo sobre cómo una crisis sanitaria global afectó a pilares esenciales del desarrollo humano, la educación, la ciencia y la salud mental. A través del estudio de fuentes confiables, el uso de enfoque argumentos al trabajo permite comprender los efectos estructurales y las oportunidades de mejorar en estos campos. Además, la investigación promueve el pensamiento crítico en tomo a un tema actuales que contiene, teniendo una relevancia en las post pandemia y fomentar las producciones de conocimientos útil para diseñar políticamente más justas y resilientes y sostenibles al articular elementos teóricos con datos concretos. Este trabajo también sirve como base a futuros estudios, debates académicos y propuestas de intervención de diversas disciplinas. Teniendo en cuenta la segunda pregunta que les diré es, ¿qué nuevas preguntas de investigación surgen del estudio bibliográfico que ha realizado? Bueno, a partir del análisis que les dije, de la revisión literaria y la académica sobre impactos del COVID-19, surgen mis siguientes preguntas. La primera, ¿cómo han evolucionado las políticas públicas de salud mental en los países de América Latina luego del COVID-19? Esas son las preguntas que yo les hago a ustedes para que puedan seguir fortaleciendo más ese tema, ya que en un futuro puede ocurrir o volver a pasar eso lo que pasamos en una crisis, ya que no estamos muy seguros si el COVID-19 puede renacer o puede evolucionar o puede aumentar su propagación, porque hoy en día también en China se sigue viendo eso, pero ya no mucho, sino menos. Segunda pregunta, ¿qué estrategias de educación híbrida han demostrado ser más efectivas en contextos vulnerables? Esa es la segunda pregunta. La tercera, ¿qué factores permitieron una cooperación científica global tan acelerada y cómo se puede mantener una post-pandemia? Cuarta pregunta, ¿se están integrando los aprendizajes de la pandemia en los planes de estudio y formación docentes de las universidades? Cuarta pregunta, ¿qué efectos a lo largo del plazo tendrá la pandemia en el desarrollo emocional y académicos de niños y adolescentes? Bueno, estas fueron mis preguntas
para que puedan abrir nuevas líneas de investigación que puedan ser exploradas, para que puedan ser diferentes disciplinas como la propagación, la pedagogía, la psicología, la salud mental pública del mundo y la sociología, permitiendo ampliar el conocimiento y dar respuesta a los desafíos de la pandemia que dejó en desarrollo. Este fue todo mi trabajo final y mi exposición que les acabo de decir. Gracias por estar aquí, por haberme escuchado y por ver mi video. Gracias por todo. Bueno, yo fui Leonel Cicilio Tábara, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UTP, más conocida como Universidad Tecnológica de Perú. Gracias.